¿Sabías que Pac-Man fue uno de los primeros videojuegos en popularizarse a nivel mundial? Pues hoy te voy a enseñar cómo hacerlo tú mismo en Scratch paso a paso. Vamos a programar el movimiento de Pac-Man, los puntos, los fantasmas y hasta el final de la partida. Quédate hasta el final porque tu juego va a quedar listo para que lo compartas y juegues con tus amigos. Si este vídeo llega a muchos likes, traeré el juego clásico de Mario Bros en Scratch. Y antes de empezar a programar, te cuento algo curioso. Pac-Man nació en 1980 en Japón. La idea surgió de una pizza que le faltaba un trozo. El juego fue un éxito porque era diferente de los juegos de la época. Ahora sí, comenzaremos con la programación. Lo primero que necesitamos es un laberinto, o lo que es lo mismo, el mapa del juego. Así que abre Scratch, borra el dato y dibuja un fondo azul oscuro con las paredes de color azul claro, con el clásico Pac-Man, o puedes descargarlo como he hecho yo, para dejar huecos que el Pac-Man y los fantasmas puedan moverse si lo has dibujado por tú mismo. Ahora vas a tener que añadir un sprite de Pac-Man que es simplemente un círculo amarillo. Haz dos disfraces, uno con la boca cerrada y otra con la boca abierta. Así podremos animarlo cuando camine igual que en el juego original. Vamos a programar los controles básicos. Cuando pulsemos la flecha arriba, Pac-Man se moverá hacia arriba. Cuando pulsemos la flecha abajo, hacia abajo, y lo mismo con la izquierda y la derecha. Para esto tendrás que usar el bloque de mover con las direcciones correspondientes. Yo en este tipo de movimientos no utilizo los ejes X e Y porque no puede moverse correctamente el personaje. Ahora, para que no atraviese las paredes, vamos a decirle: si toca el color azul del laberinto o otro color, por ejemplo el negro, le vamos a decir que vuelva atrás. Para conseguir esto, simplemente hay que poner menos 10 pasos. Esto evita que Pac-Man se salga del mapa. Y para el juego se sienta muy fluido, coloca otra línea de código que ponga cambiar el disfraz. Ahora que ya hemos programado el movimiento de nuestro jugador, habrá que programar lo más importante, que lo haremos en el final del vídeo. En Scratch habrá que hacer el objetivo de nuestro juego de Pac-Man, que es comer puntos que están identificados como orbes blancos. Para esto tendrás que dibujar un sprite de un puntito blanco pequeño y clonarlo muchas veces, que simplemente habrá que decirle que vaya a la posición aleatoria, pero si toca un color que no puede atravesar o pasar el jugador, que vaya otra vez a otra posición aleatoria. Después programa que si Pac-Man toca un punto, ese punto se eliminará y la puntuación sube. También tendrás que crear una variable de puntos y mostrarla en la pantalla. Así tendrás un contador que vaya aumentando cada vez que Pac-Man recolecta los orbes. Y ahora ya tendremos los puntos de nuestro juego: rosa, azul y naranja, o descargarlo directamente. Programa un movimiento simple que, por ejemplo, muévete 3 pasos y rebota al chocar con una pared o un color. Con esto los fantasmas estarán moviéndose por el mapa. Para que no sean tan predecibles, vamos a añadirles unos bloques de girar en ángulos opuestos cuando lleguen a las esquinas. Y si quieres hacerlo aún más realista, programa que cada fantasma tenga una velocidad diferente. Pero hay problema, hemos programado solamente uno. Para solucionarlo, simplemente hay que clonarlo y poner cada uno en una posición aleatoria. Por último, si Pac-Man toca un fantasma, que el juego se detenga y salga una pantalla de Game Over o perdiste. Y listo, acabamos de recrear el clásico Pac-Man en Scratch paso a paso. Ahora te toca a ti. ¿Qué otro clásico quieres que programe en Scratch? Déjalo en comentarios y quizás lo veas en un próximo vídeo. Si quieres seguir aprendiendo, aquí te dejo otro tutorial donde puedes aprender cómo recrear el clásico juego de la serpiente en Scratch.